Gloria a Dios. Qué bonito ver lo que Dios hace en nuestra vida. Dios recibe nuestra vida como esas rosas negras, oscuras, en tinieblas, y toda la vida hecha un desastre, pero luego el Señor la llena de luz, la llena de alegría y pone cada cosa en su lugar. Amén. Vamos a orar antes de entrar a la palabra. Amado Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo hoy una vez más esté llenando nuestras vidas, Señor. Dios amado, tú has dicho en tu palabra que yo soy tu templo, que mi cuerpo es tu templo donde tú habitas, donde tú vives. Por eso hoy clamamos a ti. Y yo te pido, Espíritu Santo, llena cada templo en esta mañana, llena cada vida, Señor, rompiendo toda dureza, todo escepticismo, rompiendo todo paradigma, todo prejuicio, Señor, que nos impida entender tu palabra, Señor. Padre, todo aquello que nos distrae, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Todo aquello que nos saque, Señor, toda indiferencia, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda dureza. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, tu palabra es semilla, que tu palabra caiga como semilla en tierra fértil y que esa semilla pueda brotar, pueda echar raíces, pueda crecer y producir abundantes frutos, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido, Padre. Amén. Y Centro Bíblico Rodadero dice: amén. Aleluya. Hoy quiero compartirles un tema que yo lo compartí hace años. De pronto los más viejitos de estar aquí, no se vaya a ofender. Los más viejitos ya lo habrán oído, y de hecho lo estuve tocando en la pasada reunión de parejas que tuvimos el jueves. Quise traerlo porque yo sé que es un tema de utilidad a cualquier persona, incluso a los no creyentes. Usted sabe que los no creyentes, cuando aplican los principios de la palabra, también obtienen resultados, porque son leyes espirituales. Y pienso que es pertinente, porque tengo que confesarlo, tengo que decirlo, que yo les voy a predicar de esto, yo les voy a hablar de esto, pero yo mismo aún no lo he alcanzado. Me toca decir, como dijo el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco. Es un tema de carácter. Nosotros en nuestra casa, mi casa paterna, nosotros cuando hablamos de esos problemas de carácter, nosotros le llamamos grietas en nuestro carácter. Así como cuando usted ve una pared agrietada y usted dice: Dios mío, esta pared se puede caer. Así en nuestra vida a veces hay grietas que si uno no las resana, que si uno no las arregla, pueden terminar produciendo un desastre en nuestra vida. Y yo he titulado el mensaje: mi Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos creen eso? Mi Dios es un Dios de orden. Una de las características de las que poco hablamos de Dios es precisamente esa. ¿Usted sabía que Dios es ordenado? Si yo le digo características de Dios, usted me va a decir: Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es fiel. Hemos hablado mucho de eso, pero pocas veces hemos hablado de algo que caracteriza a Dios. Dios es ordenado. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me está mostrando un Dios ordenado en todas sus cosas. Y si nuestro Dios es ordenado, ¿cuántos tienen un Dios ordenado en esta mañana? Los hijos de Dios, ¿cómo deberían ser? La Biblia también nos hace un llamado a imitar a Dios en todas sus cosas. La Biblia nos hace un llamado a seguir las pisadas del Maestro. Y nuestro Maestro y nuestro Dios es ¿qué? Ordenado. Si somos hijos,
debemos parecernos a Él. El otro día publiqué una foto de mi hijo y puse al lado una foto mía, al lado de la de él. Yo veía lo impresionante y me da risa que un amigo que vive en Estados Unidos, que bueno, él es gringo, y él puso un comentario, puso DNA is amazing, quiere decir el ADN es impresionante, porque él veía la similitud entre la cara mía en aquel momento y la cara de mi hijo. Y sabe que nosotros debemos tener ese ADN de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos un Dios que es increíblemente ordenado. Pero como hemos hablado poco acerca de esa cualidad de Dios, tampoco sabemos mucho qué tan importante es imitar a Dios en su carácter ordenado. Sabemos que es muy importante imitarlo en ser amoroso, porque la palabra nos dice que si hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no soy nada. Pero pocas veces nos hemos detenido a pensar qué importancia tiene que yo imite a Dios en ese carácter ordenado. La verdad es que cuando nosotros incluimos el orden en nuestras vidas, sin darnos cuenta, vamos a tener muchas ganancias. Y viceversa, cuando somos desordenados, vamos a tener muchas pérdidas. ¿Pero sabe cuál es el problema del desorden? El problema del desorden es que no nos damos cuenta cuánto perdemos. Usted se da cuenta que pierde cosas, pero no se da cuenta cuántas cosas pierde por causa del desorden, porque precisamente eso es lo que caracteriza el desorden. El desorden no deja ver. Entonces es difícil que tú cuantifiques lo que tú has perdido por ser desordenado, porque el desorden no te deja ver. Cuando usted tiene orden, por ejemplo, si usted tiene orden en sus finanzas y usted tiene una pérdida, usted la detecta enseguida. Y usted puede decir, perdí tanto, porque usted tiene orden y usted sabe cuánto perdió. Pero cuando usted tiene un desorden, usted simplemente se da cuenta que se queda sin nada, se da cuenta que va perdiendo y va perdiendo y va perdiendo y no sabe por qué. Porque el desorden no le deja ver. Yo no sé si a usted le ha pasado que a usted de pronto le digan, no, que hay que buscar cierta cosa. Por ejemplo, que mi esposa me diga de pronto, no, búscate tal cosita. ¿Dónde está? Está en el closet. Y cuando usted abre un closet ordenado, resulta muy fácil encontrar. Hola, mi nombre es Rosa. Soy la flor más bella de todo este jardín. Soy inteligente, amorosa, talentosa, pero sobre todo llena de la gracia de Dios. Por cierto, me encanta el contraste del rojo de mis pétalos con el rojo de mi corazón. Pero saben, no todo el tiempo fue así. Hoy quiero contarles cómo era mi vida antes de recibir a Cristo. Observen. Odio mi vida porque desde que muy joven yo quería estudiar, pero no, me embaracé y el hombre que juró amarme para toda la vida, sí, él me abandonó. Mis hijos los he sacado con esfuerzo, con sacrificio, pero ellos hoy en día no me valoran, no me respetan. Por eso yo me he llenado de tanta tristeza que en el silencio de mi habitación yo me pongo a pensar cómo hubiese sido mi vida. Yo creo que mi vida hubiese sido diferente
pero no puedo echar el tiempo atrás. Mi madre, tan linda mi mamá, ella ya no está en este mundo. A mi mamita, yo a mi mamita nunca le pude decir cuánto la amaba y lo importante que ella era para mí. Extraño mucho a mi mamá. Mi papá, yo nunca le escuché decirme un te amo, hija, que estoy orgulloso de ti, hija. Nunca me lo dijo. Por eso siento que estoy sola, que mi vida no vale nada, que mi corazón cada día se ha vuelto más negro y oscuro. Pero ¿sabe? Un día vino alguien a mi vida y me dijo que había alguien, me habló de un Jesús. Yo no entendía, yo no lograba analizar qué era de Jesús. Jesús, ¿qué es eso? Pero yo hice lo que Él me dijo. Y cuando yo empecé a aceptar a Jesús en mi corazón, yo empecé a sentir como una película pasaba por mi mente y empecé a recordar los momentos de dolor, los momentos de tristeza, el abandono, la soledad. Poco a poco, todo ese dolor empezó a salir de mí. Mi corazón fue libre. Pude experimentar una paz y un gozo como el que nunca antes había sentido. Y esa flor triste, marchita, en la que me había convertido, fue regada por la preciosa sangre del Cordero. Sangre que me trajo vida, una nueva oportunidad, un nuevo renacer. Una sangre que me hizo entender que yo era valiosa y que había sido creada con un propósito eterno. Pero ¿saben algo? Nunca, pero nunca podré olvidar el alto precio que se pagó por mí. Gracias a eso hoy tengo vida, tengo libertad y nuevas oportunidades. Por eso hoy puedo decirles, puedo estar delante de ustedes y decirles que mi vida es libre gracias a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué bonito ver lo que Dios hace en nuestra vida. Dios recibe nuestra vida como esas rosas negras, oscuras, en tinieblas, y toda la vida hecha un desastre, pero luego el Señor la llena de luz, la llena de alegría y pone cada cosa en su lugar. Amén. Vamos a orar antes de entrar a la palabra. Amado Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo hoy, una vez más, esté llenando nuestras vidas, Señor. Dios amado, tú has dicho en tu palabra que yo soy tu templo, que mi cuerpo es tu templo donde tú habitas, donde tú vives. Por eso hoy clamamos a ti. Y yo te pido, Espíritu Santo, llena cada templo en esta mañana, llena cada vida, Señor, rompiendo toda dureza, todo escepticismo, rompiendo todo paradigma, todo prejuicio, Señor, que nos impida entender tu palabra, Señor. Padre, todo aquello que nos distrae, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Todo aquello que nos saque, Señor, toda indiferencia, la echamos fuera en el nombre de Jesús, toda dureza. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, tu palabra es semilla, que tu palabra caiga como semilla en tierra fértil y que esa semilla pueda brotar, pueda echar raíces, pueda crecer y producir abundante fruto, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido, Padre. Amén. Y Centro Bíblico Rodadero dice amén. Aleluya. Hoy quiero compartirles un tema
que yo lo compartí hace años. De pronto los más viejitos de estar aquí, no te vaya a ofender. Los más viejitos ya lo habrán oído, y de hecho lo estuve tocando en la pasada reunión de parejas que tuvimos el jueves. Quise traerlo porque yo sé que es un tema de utilidad a cualquier persona, incluso a los no creyentes. Usted sabe que los no creyentes, cuando aplican los principios de la palabra, también obtienen resultados, porque son leyes espirituales. Y pienso que es pertinente, porque tengo que confesarlo, tengo que decirlo, que yo les voy a predicar de esto, yo les voy a hablar de esto, pero yo mismo aún no lo he alcanzado. Me toca decir, como dijo el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco. Es un tema de carácter. Nosotros en nuestra casa, mi casa paterna, nosotros cuando hablamos de esos problemas de carácter, nosotros le llamamos grietas en nuestro carácter. Así como cuando usted ve una pared agrietada y usted dice, Dios mío, esta pared se puede caer. Así en nuestra vida a veces hay grietas que si uno no las resana, que si uno no las arregla, pueden terminar produciendo un desastre en nuestra vida. Y yo he titulado el mensaje, mi Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos creen eso? Mi Dios es un Dios de orden. Una de las características de las que poco hablamos de Dios es precisamente esa. ¿Usted sabía que Dios es ordenado? Si yo le digo características de Dios, usted me va a decir, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es fiel. Hemos hablado mucho de eso, pero pocas veces hemos hablado de algo que caracteriza a Dios. Dios es ordenado. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me está mostrando un Dios ordenado en todas sus cosas. Y si nuestro Dios es ordenado, ¿cuántos tienen un Dios ordenado en esta mañana? Los hijos de Dios, ¿cómo deberían ser? La Biblia también nos hace un llamado a imitar a Dios en todas sus cosas. La Biblia nos hace un llamado a seguir las pisadas del Maestro. Y nuestro Maestro y nuestro Dios es ¿qué? Ordenado. Si somos hijos, debemos parecernos a Él. El otro día publiqué una foto de mi hijo y puse al lado una foto mía al lado de la de él. Y yo veía lo impresionante, y me da risa que un amigo que vive en Estados Unidos, que bueno, él es gringo, y él puso un comentario, puso DNA is amazing. Quiere decir, el ADN es impresionante, porque él veía la similitud entre la cara mía en aquel momento y la cara de mi hijo. Y sabe que nosotros debemos tener ese ADN de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos un Dios que es increíblemente ordenado. Pero como hemos hablado poco acerca de esa cualidad de Dios, tampoco sabemos mucho qué tan importante es imitar a Dios en su carácter ordenado. Sabemos que es muy importante imitarlo en ser amoroso, porque la palabra nos dice que si hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no soy nada. Pero pocas veces nos hemos detenido a pensar qué importancia tiene que yo imite a Dios en ese carácter ordenado. La verdad es que cuando nosotros incluimos el orden en nuestras vidas, sin darnos cuenta, vamos a tener muchas ganancias. Y viceversa, cuando somos desordenados, vamos a tener muchas pérdidas. ¿Pero sabe cuál es el problema del desorden? El problema del desorden es que no nos damos cuenta cuánto perdemos. Usted se da cuenta que pierde cosas, pero no se da cuenta cuántas cosas pierde por causa del desorden, porque precisamente eso es lo que caracteriza el desorden. El desorden no deja ver. Entonces es difícil que tú cuantifiques lo que tú has perdido por ser desordenado.
Porque el desorden no te deja ver. Cuando usted tiene orden, por ejemplo, si usted tiene orden en sus finanzas y usted tiene una pérdida, usted la detecta enseguida. Y usted puede decir, perdí tanto, porque usted tiene orden y usted sabe cuánto perdió. Pero cuando usted tiene un desorden, usted simplemente se da cuenta que se queda sin nada, se da cuenta que va perdiendo y va perdiendo y va perdiendo y no sabe por qué. Porque el desorden no le deja ver. Yo no sé si a usted le ha pasado que a usted de pronto le digan, no, que hay que buscar cierta cosa. Por ejemplo, que mi esposa me diga de pronto, no, búscate tal cosita. ¿Dónde está? Está en el closet. Y cuando usted abre un closet ordenado, resulta muy fácil encontrar las cosas, ¿cierto? Usted abre el closet y usted la ve. No, está en la parte izquierda, en el segundo entrepaño. Pero si es de esos closets que usted cuando los va a abrir, tiene que tener cuidado. Es más, usted empieza a abrir y ¿qué? Porque usted como abra eso se le viene encima, ay, la pesa con la que hacía ejercicio y te cae en el dedo gordo. Y lo puso arriba. Bueno, porque es que eso lo pone a donde caiga, a donde quepa. ¿Por qué la pusiste allá? Porque allá era que cabía. Resulta muy difícil encontrar algo, detectar algo cuando hay desorden. De pronto estás busque y llevas una hora buscando y lo que estabas buscando estaba debajo de una camisa sucia. Desorden. Estaba cerca, estaba fácil, pero el desorden no deja ver. Entonces nos vienen las pérdidas y no sabemos de dónde nos vienen. La gran mayoría de las causas de nuestro fracaso, porque el desorden nos lleva a pérdidas, nos lleva a fracasos. Y la gran mayoría de las causas de nuestro fracaso están dentro de nosotros. Porque cuando empezamos a perder cosas, empezamos a buscar culpables. Cuando las cosas nos salen mal, siempre empezamos a ver, pues, por culpa de fulano, por culpa de sultano, por culpa de menganito, porque el otro día vino una bruja y esa bruja me hizo un maranguango. Y entonces siempre empezamos a buscar las razones de nuestros fracasos por fuera. Pero ¿sabe algo? Yo siempre le he enseñado a aquellas personas a quien Dios me ha permitido formar como líderes. Cuando a usted algo le sale mal, primero busque adentro. Eso lo saben, ¿no? Angelito, Enrique, que estaba por aquí, todos ellos que Dios me permitió a ellos formarlos como líderes. Cada vez que había algo que salía mal, yo les decía, busquen primero adentro. La pregunta es, ¿qué hice yo o qué estoy haciendo yo para que esto esté saliendo mal? Y las cosas a nosotros nos salen mal básicamente por dos razones. Razón número uno, porque Dios lo permitió. Ahí vemos el caso de Job, que empezó a irle mal en todo, empezó a perder esto, a perder aquello, y fue algo que Dios lo permitió para después darle muchísimo más de lo que antes tenía. ¿Cierto que sí? Pero también hay otras razones por las cuales nos va mal. Y la mayoría de veces nos va mal como consecuencia de mis equivocaciones, como consecuencia de mis desobediencias, o como decíamos al principio, como consecuencia de las grietas que hay en mi carácter. Y una de las grietas de carácter que el diablo más aprovecha en nuestra vida es precisamente el desorden. Nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Ahora, eso no quiere decir que siempre que hay orden está Dios. Porque como le digo, hay gente que no tiene a Dios en su corazón y son más ordenados que nosotros. Entonces no quiere decir que siempre que hay orden ahí está Dios. Pero, ojo, donde llega Dios debe llegar el orden. ¿Usted sabía eso? Cuando Dios llega a una vida, cuando Dios llega a un hogar, cuando Dios llega a una ciudad, cuando Dios llega a alguna parte, debe llegar el orden, porque Dios lo primero que hace en una vida es ordenarla. Dios cuando llega, Dios no vive en el desorden, Dios no se mueve en el desorden, Dios no soporta el desorden. Así como cuando usted llega y de pronto ve el cuarto de su hijo desordenado, y usted lo primero que empieza a hacer es ordenar. Así es Dios. Ahora, Satanás es todo lo contrario.
Donde está Satanás hay desorden. Dios llega a ordenar, Satanás llega a ¿qué? Totalmente. Donde entra Satanás se genera un caos. Satanás habita en el desorden. Y una de sus mejores estrategias para destruir a la gente es inducirle al desorden, crear caos en el desorden. Satanás ha logrado producir mucho daño en las personas a causa del desorden. Primero empieza desordenándole la mente. Satanás empieza a coger el orden que Dios pone en nuestra mente y empieza a trastocarlo. Entonces todo aquello que es bueno, Satanás viene y te dice que es malo. Todo aquello que es malo, él te dice que es bueno. Y empieza a desordenar la mente de la gente, a veces a tal punto que nace hombre y se siente mujer. Desordena todo. Y eso es la obra de Satanás. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Y qué nos ayuda a hacer Dios? Poner nuestra vida en orden. ¿Y sabe algo? Déjeme decirle, cuando nosotros hacemos orden en nuestra vida, estamos haciendo guerra espiritual. Le estamos dando al diablo donde le debe. Usted empieza a asfixiarle. Usted empieza a quitarle su capacidad de maniobra en su vida. Cuando ordenemos, nos daremos cuenta, por ejemplo, que mucha de la plata que perdíamos, que se nos iba y no sabíamos en qué se nos iba, el diablo nos la robaba a causa del desorden. Pero como le decía, Dios lo primero que hace, a donde Dios llega, Él empieza a ordenar. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Dónde encontramos lo primero que Dios hizo? ¿Cierto? Pero ¿en qué parte está la narración de eso? En el libro de Génesis. ¿Qué tal si miramos lo primero que encontramos en la Biblia? Génesis en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cierto? Y el versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Y la tierra qué estaba qué? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba su vida antes de conocer al Señor? Yo creo que aquí cualquiera que le dice, ¿cómo estaba tu vida antes de entrar a Cristo? Ahí vimos el drama. ¿Cómo estaba tu vida? Tu vida estaba desordenada ahí, vacía. Y además, ¿de qué estaba llena tu vida? ¿Qué dice ahí? ¿Y las qué? ¿Cuántos tenían la vida llena de tinieblas antes de Jesús? Y las tinieblas, ¿qué dice allí? Estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios encuentra ¿qué? Un desorden, ¿cierto? ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Apenas Dios entra en escena, en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando usted quiere ordenar algo, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted separa unas cosas de otras, ¿cierto? Y cada cosa la va poniendo en su lugar. Cuando me casé y me mudé al apartamento donde vivo hoy con mi esposa, yo llegué con mi maleta, con mi ropa y mis cosas. Y cuando yo cojo mi closet, ¿qué es lo primero que yo hice? Aquí van los blue jeans, aquí van los pantalones de lino, aquí van los pantalones de esto que es como drill, aquí van las camisas de estas de cuello, aquí van los politos, aquí van las camisetas. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en esa tierra desordenada y vacía? Lo primero que hizo fue empezar a ordenar. Primero dice que hizo la luz y fue la luz. Después vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y así siguió. En el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión. Y fue así. O sea, ¿qué siguió haciendo? Separando y poniendo cada cosa en su lugar. ¿Qué es poner cada cosa en su lugar? Es hacer ¿qué? Orden. Eso empezó a hacer Dios apenas
entra en escena, versículo 8. Dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Sigue poniendo las aguas en su sitio, lo seco en su sitio. Y fue así, versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era ¿qué? Porque el orden es ¿qué? Ahora vamos a mirar Proverbios en el capítulo 8, versículos 29 y 30. Proverbios capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, es decir, cada cosa en su lugar, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Versículo 30 dice, con él estaba yo haciendo ¿qué? ¿Haciendo qué? ¿Qué es lo que hacía Dios? Cuando Dios entra, ¿qué empieza a hacer? Ordena. Con él estaba yo ordenándolo todo, y el orden produce ¿qué? Dice, y era su delicia, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El orden, yo no sé si a usted le pasa, usted entra a un lugar desordenado y eso no, pero cuando usted entra, por ejemplo, qué chévere entrar a una habitación de hotel bien aseado, bien ordenado, cada cosa en su lugar, produce deleite, produce paz, produce gozo, produce tranquilidad. Definitivamente Dios es ordenado, y cuando Dios llega, Dios ordena. Así como llegó y encontró la tierra desordenada y vacía y llena de tinieblas, así llegó a tu vida y llegó a mi vida y la encontró desordenada, la encontró vacía, la encontró llena de tinieblas. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? Empezó a ordenar y a cambiar las tinieblas por luz. Esa es la obra de Dios. Para que el planeta funcionara se requería que alguien pusiera orden. Mire, yo estudié biología, yo soy biólogo. Y como biólogo entiendo mucho la parte de los ecosistemas y la relación entre los seres vivos y el planeta y todas estas cosas. Y uno se impresiona al estudiar la ecología, al estudiar la biología, del orden tan tremendo que tiene la creación. Y muchos de los problemas que estamos teniendo ahora con cambio climático, ¿sabe a qué se deben? Se debe a que nosotros los seres humanos hemos intervenido en la naturaleza alterando el orden que Dios hizo desde el momento de la creación. Y entonces eso ha generado un caos que hoy lo estamos viviendo. Cuando debe llover, no llueve. Y cuando debe dejar de llover y debe haber sequía, entonces llueve. Ah, bueno, pero ¿qué importa? Alteramos las cosas. No, sí importa. Porque antes, cuando la lluvia venía, era una bendición. Ahora, cuando la lluvia viene, genera inundaciones, muerte y pérdida. Y antes, cuando venía el tiempo seco, era una bendición, era el tiempo en el que se recogían las cosechas y todo. Pero ahora, cuando viene el tiempo seco, entonces ahora hay sequías. Fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Los centros de lluvia se cambian, el orden se altera y todo genera un caos. Y adivine quién se mueve como pez en el agua en el caos: Satanás. Pero cuando las cosas están en orden, nuestro Dios es un Dios de orden, todo funciona. Entonces, para que el mundo funcionara, Dios tenía que poner orden. Igualmente, mi querido hermano, para que las cosas en tu vida y en mi vida funcionen correctamente, se requiere que haya orden. Si usted quiere que en su vida todo camine sobre ruedas, necesita hacer orden. Si usted ordena su tiempo, usted se va a sorprender. Y como le digo, le está hablando a alguien que todavía no lo ha conseguido. Pero yo le aseguro que muchos de los que estamos aquí decimos, es que no me alcanza el tiempo para nada.
Pero si nosotros hiciéramos un horario y respetáramos ese horario, nos daríamos cuenta que vamos a encontrar varias horas que vamos a decir, bueno, ¿y qué hago en estas horas? Es muy posible que cuando organices el tiempo, te sobre tiempo. Pero es necesario hacer orden. Y me estoy hablando a mí mismo. Porque a mí es de los que a veces no me alcanza el tiempo para nada. Pero sé que en la medida que empiece a poner un horario y a ser disciplinado en respetar ese horario, me va a sobrar tiempo. Lo mismo pasa con las finanzas. Si tú ordenas tus finanzas, te aseguro que por lo menos, no te voy a decir que te vayas a ser millonario, pero solo con involucrar un poco de orden en tus finanzas, por lo menos vas a tener lo necesario, lo suficiente. Solo con hacer un poco de orden. Pero ¿sabe cuál es? A veces, ¿dónde está el problema de todo esto? Es que las personas desordenadas generalmente no reconocen que tienen un problema. Usted les dice, hermano, tienes que hacer orden. Tendrás que hacer orden tú. Hermano, estás mal en esto. Mal estarás tú, yo estoy bien, divinamente. Por eso precisamente les acabo de decir, me estoy hablando a mí mismo, porque yo no he logrado todavía el nivel de orden que quisiera ver en mi casa y en mi familia. Es algo en lo que todavía estoy trabajando. Cuando hay desorden, mi querido hermano, las personas desordenadas se les pierde todo. Pero nadie reconoce eso. Entonces se le pierden las llaves y se ponen bravos con las llaves. Berraca llave es esa que se me pierde. La llave no tiene la culpa. Se les pierde la billetera, se les pierde esto, se les pierde aquello, se les pierden hasta las medias. Y oye, somos tan irracionales y no nos gusta aceptar la culpa que nos ponemos bravos con el objeto. Hay gente que maldice las llaves. Esas benditas llaves siempre se me andan perdiendo. Ey, la llave, ¿qué culpa tiene del desorden tuyo? Mire lo irracional que es a veces esto. Las personas desordenadas llegan tarde a todas partes y todo el mundo tiene la culpa menos ellos. El tráfico, el sol, la lluvia, el ascensor, el camión de la basura. Mire, cuando estábamos allá en Mundo Feliz, a nosotros, los de la alabanza, nos tocaba llegar una hora antes. El culto empezaba a las 7:30. Ahora estamos aquí, estamos a las 8. Pero allá el culto empezaba a las 7:30. Y los músicos y los que cantábamos teníamos que llegar por tarde a las 6:30, porque a nosotros nos tocaba sacar todos los instrumentos y toda la amplificación de una bodega, caminar con todo eso y empezar a armar, conectar, probar sonido. Había que estar mínimo una hora antes. Entonces yo llegaba a veces a las 6, a veces a las 6:30 de la mañana, y a mí me impresionaba que yo llegaba a veces a esa hora, 6:30 de la mañana, y yo veía siempre una familia, papá, mamá, hijos, todos bien arreglados, bien pintosos, bien bañados, esperando el culto a esa hora. Pero yo llegaba a poner mis cosas y nunca les presté atención. Un día llegué a las 6 de la mañana y ya ellos estaban allí, y yo me acerqué a saludarlos, hermanos, Dios les bendiga y todo esto, y me dio por preguntarles, hermanos, ¿y ustedes a qué vienen? Dice, no, venimos a culto. Dije, hermano, pero es que el culto es a las 7:30 de la mañana. Sí, nosotros sabemos, pero nos gusta estar desde la oración inicial. Dije, wow, qué bien. Hombre, hermano, qué bendición que vengan desde temprano. ¿Y ustedes dónde viven, perdón? Y me dijeron, no, nosotros vivimos en el Parque Tayrona, en la entrada de Cañaverales, de por allá. ¿Y ustedes llegan a las 6 de la mañana? Sí, pastor, nosotros llegamos a las 6 de la mañana y había gente que vivía aquí al frente y llegaban cuando ya estaban recogiendo la ofrenda.
Entonces no es culpa del transporte. Mire, esa gente cogía un bus allá que los dejaba en el mercado. Allá en el mercado tenían que caminar no sé cuántas cuadras. Ahí tenían que coger otro bus para poder llegar finalmente al rodadero. Y los que más tarde llegaban eran los que más cerca vivían. Si hubiera uno viviendo en la iglesia, ese llegaba a ver allá para el final. Entonces las personas desordenadas llegan tarde a todas partes, le quedan mal a todo el mundo, pero ellos no tienen la culpa. Es que no me imprimieron, es que la máquina no funcionó, es que se fue la luz. Usted sabe, Electricaribe, pero pésimo aquí en la costa. En fin, todo el mundo tiene la culpa. Nunca les alcanza el dinero, nunca les alcanza el tiempo. La persona desordenada generalmente no reconoce que tiene un problema y desarrollan una habilidad tremenda para inventar unas excusas. Uno dice, qué ingenio, tremendo. Entonces hay otros más creativos, hay otros que dicen, es que es culpa del diablo ese. Todo se me está perdiendo y estoy perdiendo plata, es por el diablo. Y el diablo por allá, ¿no? Ey, en serio. Sí, es el diablo que me está robando. Y el diablo, yo me imagino diciendo, mira, ve, así es que empiezan los chismes, ¿te das cuenta? Le dan duro al diablo, el diablo se siente, el diablo dice, tú sabes lo barro que es que uno lo tenga acusando cosas que uno no ha hecho. Echándole las culpas al diablo, y entonces dicen, lo que yo necesito es liberación. Liberación del desorden. Pobre diablo, le echan las culpas de todo. Y la razón de eso es porque no nos gusta aceptar. Porque es más fácil someternos a una liberación que esforzarnos por hacer orden en nuestra vida. La persona que llega a Cristo debe ordenar su vida. Y eso incluye todas las áreas de su vida. Miren lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 29. Dice, el hombre impío endurece su rostro. Se está refiriendo a que el impío es terco. El impío es obstinado. El impío se resiste a reconocer sus culpas. El impío no acepta cambios. Pero dice, el contraste está, más el recto, ¿qué dice? Ordena sus caminos. El impío se resiste a cambiar. El recto, se podría decir que de pronto antes sus caminos estaban desordenados, porque si los ordena es porque necesitaban orden. Entonces antes estaban desordenados, pero cuando el Señor llega, el hombre recto empieza a ordenar sus pasos, empieza a ordenar sus caminos. Mi querido hermano, nosotros podemos llegar a Cristo como sea. Podemos llegar a Cristo con la vida hecha un caos. Lo que no podemos es quedarnos en ese estado. Usted puede llegar con la vida totalmente desordenada y llena de tinieblas, como estaba la tierra al principio, desordenada y vacía. Lo que usted no puede es permanecer en el desorden, no puede quedarse allí. Y hay quienes me dicen, no pastor, ya yo ordené mi vida. Ya yo ordené mi vida porque yo antes tomaba y ya no tomo. Yo antes parrandeaba y ya no parrandeo. Yo amanecía en la calle, dormido en los andenes, y ahora amanezco en la casa, dormido en la cama. Yo antes era infiel a mi mujer y ahora soy como fósforo venezolano, nada más prendo en mi cajita. Ya yo ordené mi vida. Y uno le dice, hombre, ¿verdad? Qué bueno, mi hermano. ¿Será que me invitas a tomar un cafecito en tu casa? Pastor, denme 2 días por ordenar esa casa. Mire, ciertamente
el que tomaba y deja de tomar, el que robaba y deja de robar, el que era infiel y deja de ser infiel. Claro que ya ordenó su vida, pero hay mucho más. Hay mucho más que ordenar. Eso es ordenar la vida, pero hay más cosas que ordenar. Hacer orden en nuestra vida y en nuestra casa es un imperativo. Usted viene a la iglesia y usted encuentra que aquí hay un orden de culto. ¿Cierto que sí? Mire, desde el jueves aquí ya se sabe quién va a hacer la oración inicial, quién va a cantar, ya se sabe qué canciones se van a cantar, ya se sabe quién va a dirigir el culto, ya se sabe si hay una presentación de niños, ya se sabe si se va a orar por esto, todo ha sido ordenado. Hay un planning que se manda por internet, el hermano Jimmy tiene eso ordenadito ahí. Cuando empieza el culto, aquí ya se sabe qué se va a hacer de punta a punta. Por eso es que de pronto usted llega, ya cuando está el culto empezando o están en medio de la alabanza, llega con un papelito: pastor, ha presentado un pelado. Y de pronto hay que decirle: hermano, porque ya hay un orden. Y ese orden no es del mismo día, ese orden viene desde varios días atrás. ¿Y sabe por qué hay ese orden en la iglesia? Bueno, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 40, dice: pero hágase ¿qué? Todo, o hágase algunas cosas. Hágase ¿qué? Todo decentemente y con orden. Entonces el apóstol Pablo ahí se está refiriendo a la liturgia, se está refiriendo al culto. Y está diciendo el culto, en el culto debe haber un orden. La hermana Ingrid, cuando empieza a dirigir, ahí dice, lo primero que dice es orden de culto. Y ese orden, mi querido hermano, que hay en la iglesia, y ese orden que el apóstol Pablo ordena para la liturgia, debe extenderse a nuestras vidas, debe extenderse a nuestras casas. No puede ser que aquí en la iglesia seamos ordenados. No es que en la iglesia hay que ser ordenado, porque el apóstol Pablo dice que en la iglesia hay que hacer todo decentemente y con orden. Pero cuando yo salgo de la puerta para allá, yo me libero del orden. No. Ese orden que hay en el culto, ese orden que hay en la liturgia, se extiende a cada área de nuestras vidas. Debe verse en todo. Ahí mismo en el mismo capítulo 14, unos versículos más arriba, en el versículo 33, Primera de Corintios 14, 33, que dice: pues Dios no, ahí nos dice lo que no es Dios. ¿Qué dice? No es Dios de confusión. A veces cuando entro al cuarto de mis hijos, lo que encuentro es una tremenda confusión. Dice que nuestro Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y ahí está hablando del orden en el culto. El creyente debe llevar una vida ordenada. ¿Qué dice el Salmo 50 en el versículo 23? Dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Y después, ¿qué dice? Después del punto y coma, ¿qué dice? Pero léalo con fuerza. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El creyente tiene la obligación de ordenar su vida. Cuando te habla de su camino, está hablando de tu vida. No se trata de aprenderme un modelo de oración. No se trata de que es que yo voy a ir para que me ore el profeta que vino por allá de Nepal, el profeta que vino de África. Es que, pastor, si yo fuera a una de esas cruzadas de Benny Hinn, y si Benny Hinn me impone las manos, yo estoy seguro que yo me vuelvo ordenado. No se trata de eso. Se trata de esforzarnos para ordenar nuestra vida. Usted puede hacer toda la liberación que usted quiera, pero si usted no se dispone a ordenar su vida, de nada le sirve.
como le digo, hay que aplicar el principio, busque primero adentro. El problema está adentro. El desorden empieza aquí, en el cerebro. El problema está adentro. Hay áreas de nuestra vida donde todavía hay desorden. De pronto dejaste el trago, dejaste la parranda, dejaste el adulterio, dejaste las mentiras, dejaste el robo, pero todavía hay áreas donde el orden no ha entrado. De pronto todavía las finanzas están en desorden. De pronto, qué sé yo cuántas más cosas, cuántas áreas de la vida están todavía en desorden. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, también debe llegar el orden. Cuando el Señor entra en nuestra vida, el Señor empieza a ordenar. Lo mismo que hizo con la tierra cuando la encontró desordenada y vacía, quiere hacer con cada corazón. Nosotros cogimos nuestra vida y con la ayuda del diablo la volvimos un desastre. Luego entró el Espíritu de Cristo en nosotros y como consecuencia nuestra vida se empieza a ordenar. Salmo 37, versículo 23. ¿Quién es el que ordena los pasos del hombre? Dígalo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Una vez más, cuando Dios entra, debe entrar el orden. ¿Cómo podemos ordenar nuestra vida? Con su palabra. Dice el Salmo 119, que es el salmo que habla, el salmo más extenso de la Biblia y el que su énfasis es la palabra. Dice Salmo 119, versículo 133, ordena mis pasos, ¿con qué? ¿Cómo sé yo en qué orden deben estar las cosas? No me lo invento yo, lo encuentro en la palabra. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Allí están las mejores instrucciones para el que quiera. ¿Cuántos quieren ordenar su vida? Ahí están las instrucciones. Ahí está el manual. Usted tiene que alimentarse de la palabra, escudriñar la palabra, leer la palabra con hambre y sin prisa. Se lo voy a repetir. Leer la palabra con hambre y sin prisa. Hay tantas cosas que ordenar en nuestra vida y la palabra sabe cómo ordenarlas. Orden en nuestro tiempo. Eso es administrar el tiempo. Orden en nuestro hablar. Hay personas con un hablar completamente desordenado, con un hablar completamente desenfrenado. Personas con absoluta incontinencia verbal. Y para eso no hay pañales Tena. Orden en nuestro hablar, orden para comer, mis queridos hermanos. Por eso les digo que a mí también. ¿Qué pasa cuando usted ordena sus hábitos alimenticios? ¿Cuál es el resultado de ordenar nuestros hábitos alimenticios? Dígamelo usted. Su salud mejora increíblemente. Orden para comer, orden en nuestra sexualidad. Si usted tiene una sexualidad desordenada, las consecuencias van a llegar. Orden en nuestras emociones. Mira, hay personas que no son bipolares, pero parecen. Porque son una cosa, sus emociones son una cosa tenaz. Usted no sabe, usted les va a hablar y usted empieza a rascarse la cabeza, pero ¿cómo le digo? Porque usted no sabe, eso es como un barrilete sin cola que puede coger por donde sea. Orden en nuestras emociones. Orden en nuestros hogares. Usted no sabe cuánto daño y cuánta destrucción ha traído el diablo a muchos hogares por no haber orden. Hogares donde no hay prioridades. Mire, lo primero que uno hace cuando funda una familia, cuando me casé con María Angélica, lo primero que nosotros hicimos fue un orden de prioridades. Cuando usted tiene un orden de prioridades claro, usted va a tener mucha más facilidad y rapidez a la hora de tomar decisiones.
se enfrenta a una cosa, se enfrenta a otra y usted tiene que decidir entre una cosa y otra, usted se va a ese orden de prioridades. Y aquello que es prioritario se toma y aquello que no es prioritario se rechaza. Decide rápido, fácil y acertado. Las prioridades son muy importantes. Yo no sé si usted ha visto casas, familias, donde no hay plata para pagar las deudas, pero sí hay para comprar un equipo de sonido tremendo. ¿Usted ha visto eso? Hay ciertos lugares donde usted entra, tanta pobreza, no hay ni con qué comer, pero usted encuentra unos equipos de sonido que usted dice, yo no sabía que esto existía. ¿Qué tecnología? Pero están pasando hambre. ¿Sabe qué es eso? Desorden en las prioridades. No hay para pagar el colegio de los muchachos, pero sí hay para comprar ropa de marca. No hay para hacer el mercado, pero sí hay para comprar joyas. Cogen todo lo que ven en las revisticas de Yambal y de todo lo que sea. ¿Y con qué vas a pagar eso? Bueno, no sé, Dios proveerá. Eso es para dentro de un mes y dentro de un mes te va a llegar una plata. ¿Ah? Orden en las prioridades. Orden en la autoridad, en la familia. ¿Cómo era que decía el Salmo 119? 119, 133. Ordena mis pasos con qué. Entonces, ¿cómo voy yo a saber cuál es el orden de autoridad en mi familia? Si usted quiere saber cuál es el orden de autoridad, dígame cuál es el orden de autoridad que debe, porque si no, entonces me va a tocar empezar una serie de predicación acerca de la familia. ¿Cuál es el orden de prioridad en una familia en cuanto a la autoridad? Cristo es ¿qué? ¿Cabeza de quién? Del varón. El varón es cabeza de la, ¿cierto? Y los hijos deben sujetarse a. ¿Eso está en dónde? Bueno, está en Efesios, está en Primera de Pedro, está en la Biblia. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cómo voy a ordenar la autoridad en mi casa? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero usted ve casas donde gobiernan son los hijos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Y en la iglesia, los hijos mandan a la mamá mangonea al marido, y finalmente se termina haciendo lo que los hijos ordenan, lo que los hijos deciden. ¿Qué cree usted que va a pasar en una casa así? ¿Qué cree usted que va a pasar en una casa así? Si la palabra dice que el que gobierna es Cristo y después de Cristo viene el varón y el varón debe ejercer como cabeza. Pero si yo altero el orden de Dios, es como si yo altero también el orden de la naturaleza. Lo mismo pasa, usted altera el orden de las lluvias y todo eso, se genera un caos. Cuando usted altera el orden de Dios, no, yo sé que Dios dice que el varón debe ser cabeza de la casa, pero yo no estoy de acuerdo y eso no me funciona en mi casa. Mando yo. Ah, bueno, hágale pues. Pero eso no trae nada bueno. Las consecuencias van a llegar porque no hay orden en nuestros hogares. Orden en cuanto a limpieza. Usted puede que en su casa no tenga lujos, pero usted puede tener limpieza. Hay casas de escasos recursos que usted entra y es agradable entrar porque no hay comedores lujosos, no hay muebles caros, lo que hay son sillitas Rimax y todas estas cosas, pero hay orden y hay limpieza y eso genera un ambiente agradable, como dice Proverbios, era su delicia. En cambio encuentra casas que tienen en la pared un cuadro que vale más que la casa. La casa vale 100 millones y el cuadro vale 300.
Pero usted se mete y da miedo entrar ahí, porque usted no sabe qué animal le puede brincar encima. Usted entra y no sabe dónde pisar. Y hay jarrones de la China que valen no sé cuántos millones. Pero ese desorden, usted ni se le ocurra meter la mano en un jarrón de eso, usted no sabe si le pica un alacrán. Desorden. Desorden en las finanzas. ¿Cuánto te entró este mes? Un poco de plata. ¿Y cuánto salió? Más plata todavía. ¿Y en qué te lo gastaste? Hay que ir al caneco de la basura a buscar las tirillas de la compra. Cebolla, lechuga, bolso de Mario Hernández. No sabe cuánto entró, no sabe cuánto salió, ni sabe en qué se lo echó. Desorden. ¿Y le diste tu diezmo al Señor? Pastor, yo no sé porque yo no sé cuánto me gané. Yo cómo va a ser el 10% si yo no tengo ni idea de que entró por aquí. Por ahí pasó. Mire, el orden en el campo de las finanzas es importante, entre otras cosas, para poder cumplir fielmente nuestros compromisos con Dios. Y sabe que es que una de las áreas por las que más la gente busca liberación es por las finanzas. Pastor, yo necesito que mejore. Estoy salado. Pastor, yo no sé por qué me va mal. Y pastor, yo llego a trabajar y en ninguna parte pego. Pastor, a mí no me pega ni un palo de matarratón si lo siembro. He visto que el palo de matarratón a uno se le cae un pedazo de rama y ahí sale. Ni eso me pega a mí. Pastor, en ningún negocio me sale bien. Y pastor, póngame la mano, ore. Y yo no solamente no progreso, sino que voy es para atrás, como el cangrejo, para atrás. Buscando culpables afuera. Como le digo, echándole la culpa al diablo y el diablo es ahí. O sea, yo no he sido. Buscando el culpable afuera. Cuando hay que preguntarse, ajá, ¿y cómo está el orden en mis finanzas? ¿Cómo está el orden en mis finanzas? Mira, cuando las cosas están así, en desorden, tú puedes reprender todo lo que quieras. Tú te pueden echar todo el aceite que quieras, así sea aceite rimula caliente. Y las cosas no van a cambiar. No va a suceder nada. Porque el problema lo llevas adentro. Pero es más fácil para nosotros pensar que todo se va a arreglar con una liberación que disponerme a ordenar mis cuentas con Dios. Satanás saca ventaja del desorden. Satanás se mueve donde hay caos. Ahí está él en su medio, como un pescado. Un pescado en el agua. Trate de agarrar un pescado en el agua así con la mano. Le he hecho un cuento. Y si de pronto lo llegas a agarrar, se resbala porque es un jabón. Así es el diablo. Cuando hay desorden, usted no lo puede agarrar, usted no lo puede frenar. Él se mueve ahí como él quiere. El desorden en nuestra vida le permite al diablo hacer hasta para vender. Te roba, trae pobreza, te destruye el hogar, hace de todo. Pero cuando tú empiezas a poner todo en orden, desde lo más importante, desde las prioridades más importantes hasta lo más trivial, que de pronto puede ser el estante de la cocina, cuando tú empiezas a poner orden, es como cuando tú coges a ese pescado que está ahí en la pecera o en el estanque y le empiezas a sacar el agua. Yo me acuerdo que yo trabajé algo de acuicultura, porque yo soy biólogo y manejaba la parte de acuacultura. Cuando el estanque de peces estaba ahí, se iban a sacar los peces. Una de las cosas que se hacía a veces para cosechar los peces era por desagüe. Tú le empezabas a sacar el agua. El estanque tú lo veías el agua verdecita arriba. Tú no sabías qué peces hay ahí.
Pero en la medida que tú empiezas a sacar el agua, tú te vas dando cuenta porque los peces van quedando allí. En la medida que tú empiezas a hacer orden, las obras del diablo van quedando en evidencia. Ya no se puede esconder. Cuando tú haces orden, ya no se te pierden las cosas. Cuando tienes desorden,